el Reino Unido no es un Estado-nación. Quiero empezar, no seguir. Es un Estado que adentro de su territorio tiene 4 naciones distintas. ¿Sí? Y esas 4 naciones son Inglaterra, la más grande. A veces nos confundimos, ¿no? Y pensamos que Inglaterra es el Reino Unido. No. Sí. El Reino Unido, como lo dice su nombre, eran varios reinos que se unieron, ¿no? Uno es Inglaterra, otro es Gales, que está aquí más chiquito. Otro es Escocia, que es como el copete de la isla. Y otro es Irlanda del Norte, que está en otra isla al lado. Irlanda del Sur no. La República de Irlanda es un país independiente. ¿Sí? Pero estas 4 naciones juntas forman un estado que se llama el Reino Unido. Así se llama. Cuando escuchen Gran Bretaña, no está mal. Realmente el nombre del estado es Reino Unido. Gran Bretaña es solo la isla grande, donde están Inglaterra, Escocia y Gales. ¿Sí? Pero el pasaporte de la gente de ahí, el nombre oficial del gobierno es el Reino Unido. ¿Sí? De hecho, si se fijan, en la bandera que todos ubicamos como la bandera del Reino Unido, que es esta, se llama Union Jack, esa bandera, ahí lo que sucede es que hay una suma de todas las banderas de esas naciones que les explico. La bandera de Inglaterra, que es la cruz de San Jorge, si la pegan con la de Escocia, que es la cruz de San Andrés, tienen esta. Y si a eso le agregan la bandera de Irlanda, que es la de San Patricio, ya tienen esta. A Gales lo ignoraron porque pues, a Gales siempre lo ignoran. ¿Por qué? Y ese país, que se llama el Reino Unido, hace 2 siglos, hasta hace un poquito más de 100 años, era la hegemonía mundial. ¿Sí? Así como ahora todos volteamos a ver Estados Unidos cuando hablamos de hegemonías, antes era el Reino Unido. Esa isla pequeña, junto con Irlanda del Norte, ese país chiquito, logró conquistar todo lo que ven en rojo. De hecho, el imperio más grande de la historia de la humanidad es este. Más que Roma, más que Grecia, más que los mongoles, más que Egipto. El imperio más grande que ha existido es el británico. ¿Sí? Y es algo admirable porque son una islita, ¿no? Y lograron conquistar una buena parte del mundo, una tercera parte del planeta. ¿Sí? Eso mismo los hace ser muy nacionalistas. ¿Sí? El hecho de como recordar esa hazaña de haber sido el país más poderoso siendo un país tan pequeño, los hace siempre pensar en procesos aparte, ¿no? Para ellos Europa está abajo, Europa es otro continente, ellos son una isla, ellos manejan del otro lado, ellos toman té, ellos tienen sus propias costumbres que les encanta, ¿no? Como contrastar con las del resto de Europa. Siempre han sido así, un poco más independientes. Como conquistaron tantos países, tienen relación con ellos todavía, diplomática. Esa relación que guardan con sus excolonias se llama Commonwealth. Entonces, esos países que ven ustedes en azul son países que todavía de alguna manera están muy unidos al Reino Unido. ¿Sí? O juegan cricket, o juegan rugby, o toman té, o tienen la bandera en sus monedas, o tienen incluso la bandera del Reino Unido en su bandera, como el caso de Australia, de Nueva Zelanda. ¿Por qué Estados Unidos ya no? Ya se salió de... Estados Unidos se independizó de ellos muy temprano, en el siglo XVIII. Y desde entonces, es más, la independencia estadounidense es previa a la Revolución Francesa, o sea, es viejísima, ¿no? Desde ahí ellos cortaron, no todo tipo de lazos, pero sí, esas 13 colonias que se independizaron tuvieron otro rumbo. Ellos ya no querían obedecer una monarquía. Para los Estados Unidos actuales sería, pues, casi imposible rendirle tributo a una reina, ¿no? En otro lado. Esta es una de las democracias más modernas del mundo. Yo creo que por eso, por motivos políticos, Estados Unidos desde muy temprano decidió separarse de ese Commonwealth. Sí tienen relación, sí son aliados en otras cosas, pero en este tipo como de conductas un poquito más pegadas a la cultura, ellos agarraron su camino desde hace mucho. ¿Sí? Entonces, ese nacionalismo y esa relación con su Commonwealth hizo que este año David Cameron, que era el primer ministro, ya no es, del Reino Unido, convocara unas elecciones. ¿Sí? Yo creo que el mismo hecho de convocar las elecciones ya fue un error. La democracia está bien, yo creo que es dentro de los sistemas políticos que existen actualmente, pues lo más eficiente, pero hay ciertas decisiones que a lo mejor deberían de tomar los políticos profesionales, ¿no? Los políticos que sí estudiaron para eso y en las manos de los cuales está la economía de un lugar. Sí creo que es bueno preguntarle a la gente qué se necesita, pero hay casos como este, al final de la presentación les explico, en los que yo creo que eso fue un error. ¿Sí? David Cameron abrió entonces la posibilidad de que los británicos y las británicas votaran si querían quedarse o salirse de la Unión Europea. Ustedes ya vieron que es la Unión Europea.
En ese referéndum, en ese voto que él convocó, hubo de dos sopas. El Leave, los que se querían salir de la Unión Europea, y el Remain, que eran los que se querían quedar en la Unión. A grandes rasgos, de seguro esto ustedes ya lo saben, pero los que se querían salir de la Unión, los Brexiters, eran personas más conservadoras, a las que no les gustaban los inmigrantes, ¿sí? Que se preocupaban de que cada vez hubieran más migrantes en el Reino Unido, a las que no les gustaba obedecer a Bruselas, esa es otra. O sea, un país tan orgulloso como el Reino Unido, que de repente tenía que hacerle caso a eurodiputados que estaban en Bélgica, pues eso no les gustaba, ¿no? Y también no les gustaba a los partidarios del Leave tener que dar una lana de sus impuestos a otros países más pobres de Europa. Porque ustedes saben que en la Unión Europea pues hay otras salidas. Los que sí se querían quedar en la Unión eran normalmente personas más liberales, a las que sí les gustaba el intercambio cultural y comercial que propiciaba estar en la Unión Europea, a los que sí les gustaba convivir con personas de otros lados, o que al menos no le tenían miedo a eso, y que en lugar de renegar del dinero que tenían que mandarle a otros, pues estaban conscientes de que también había otros que le mandaban recursos al Reino Unido. El Reino Unido es una economía grandota, es la tercera economía de Europa, pero aún así hay partes pobres en el Reino Unido, sobre todo en el norte de Inglaterra, en Gales, hay partes muy pobres, ¿sí? Y la Unión Europea también les ayudaba a ellos. Es un mito eso de que el Reino Unido mantenía a Grecia o a otros países, ¿no? También el Reino Unido se había beneficiado de estar en la Unión. Sobre todo este punto fue básico, el de ayudar a otros. ¿Qué países en Europa creen ustedes que han tenido crisis feas últimamente y que las tres economías más grandotas, que son Alemania, Francia y el Reino Unido, han tenido que ayudar? España. ¿Qué países han estado en Grecia últimamente? En Grecia, bueno, ya les soplé una. Roma, ¿no? También. Italia sí. Grecia, se me escapó. Alguien dijo Grecia también. España. Les dicen países. ¿Les enseño el mapa? No te apures. Son esos 5 países, les dicen países PIGS. Así les dicen en el Reino Unido. Son los 5 países que más problemas económicos han tenido en los últimos 8 años en Europa. Y sí es cierto que el Banco Central Europeo y los países más ricos han tenido que salvarlos. También es cierto que ellos han hecho su parte, se han esforzado, se han amarrado el cinturón. Grecia y España están mejor que hace un año, están mejor que hace 2 años. O sea, la Comunidad Europea sí logró, le costó, pero sí logró sacarlos adelante. ¿Sí? Falta trabajo, sí, pero creo que es algo optimista de la Unión Europea, ¿no? Sí hay cooperación internacional y sí se ayuda a los socios. Esto no le gustaba a los británicos conservadores que apoyaban el Brexit. Tampoco les gustaba la guerra en Siria, pero más que la guerra en Siria lo que les molestaba mucho era el flujo de refugiados, ¿sí? En el Reino Unido eso es extraño porque es un país que está acostumbrado a tener personas de todo el mundo desde hace cientos de años, pero este último flujo de refugiados sí ha causado mucha polémica, sobre todo por un error, que es hacer una equivalencia entre esto y los atentados terroristas del Estado Islámico, ¿sí? Es un error gravísimo, no tiene nada que ver. Un flujo de refugiados, de personas que están huyendo de su país porque no tienen de otra o se van a morir, no lo puedes poner al mismo nivel, ¿no?, del Estado Islámico y una amenaza terrorista inminente. Yo sé que a lo mejor hay 2 o 3 casos en los que algunos refugiados después atentaron, pero son mínimos, ¿sí? Eso no es la norma. No le puedes cerrar la puerta a decenas de miles de personas que de verdad se están muriendo, ¿no? Pero este discurso como de miedo, de odio, ganó mucho terreno. Les voy a enseñar unas imágenes de la propaganda de los que se querían salir de la Unión, de los Brexit. Por ejemplo, repartían panfletos en las casas, hacían llamadas telefónicas, te llegaban publicidad por Facebook, te llegaban emails, estaban movidísimos, ¿sí? Yo creo violando la privacidad de muchas personas, ¿no? Pero se movieron mucho. Los que se querían salir de la Unión, a diferencia de los que se querían quedar, que yo creo que se confiaron, hicieron mucho proselitismo, ¿sí? Decían que el trabajo y el partido del trabajo no funcionaban. Decían, esto era un argumento que convenció a mucha gente, que cada semana el Reino Unido mandaba 350 millones de libras a Europa. Eso después se demostró que era falso, pero bueno, pues es política, ¿no? Y puedes maquillar. Había propaganda muy violenta como esa, diciendo el extremismo islamista es una amenaza real para nuestro estilo de vida, ¿no? Casi haciendo esa equivalencia que les comentaba hace un ratito. Era yo. Entre paréntesis, prof, eso es lo que ellos tienen que hacer. O sea, la entrega del Brexit, de su estudio de caso,
es hacer un cartel como propaganda Ah, qué bien. ¿Para salir? para salir o entrar. Ellos tienen que decidir como equipo. Dale, gracias. Incluso hicieron una película, los que se querían salir, el Brexit hizo una película que lanzaron antes de las elecciones, o sea, se movieron mucho, realmente lograron como llegarle a mucha gente en el Reino Unido. Esos argumentos, para ponérselos en texto y contárselos rápido, los argumentos para salirse de la Unión eran no depender de Europa, no hacerle caso a otros, no sacrificar pues, esa toma de decisiones interna, reforzar relaciones con los países del Commonwealth, no ayudarle a países más pobres, no recibir más inmigrantes. Todo esto obviamente tenía una retórica bien nacionalista, ¿no? Y existía, aunque te tardabas en darte cuenta, mucha nostalgia por ese imperio grandote que ya no son, pero que sí fueron, ¿no? Querían independizarse de Europa como para volver a jugar en el mundo, ¿no? Pero eso es un argumento irracional, nacionalista, sentimentalista, ¿sí? Los dos cuates que orquestaron esto, muy conservadores los dos son ellos. ¿Están feos los dos? Son feos del alma también. El de la izquierda se llama Boris Johnson, este se llama Nigel Farage. Los dos propusieron e hicieron muchos actos de campaña como para que ganara el Leave, los que se querían salir. Y lo que hicieron, yo creo que sin querer, aunque no estoy tan seguro en el caso de Farage, porque él sí es muy racista, fue desatar una ola cañona de racismo en Europa, ¿sí? En Europa y disculpen, específicamente en el Reino Unido, ¿sí? De repente, un mes antes de la votación, en un país que tiene fama de ser muy liberal y muy tolerante, empezaron a haber expresiones de ese tipo, ¿no? Sobre todo quejándose contra los musulmanes y contra los polacos. A los latinos que vivíamos allá, pues también nos cayó todo el peso así del racismo británico, ¿no? Por ser extranjeros, o porque pensaban que a lo mejor éramos musulmanes, pero sí la vida cambió a raíz de una votación, ¿sí? Me gustaría enseñarles un video rápido de un incidente chiquito que pasó en el transporte público de Manchester el día de las votaciones. Una mochila y bro, I'll waste you, I'll waste anyone. Don't chat. What? Were you 18, 19? I've been here longer than you have. Listen, you're used to a little more. You are extremely ignorant and not very intelligent. You know that? Hey, you can put the sun now, bro, and I'll take you on a Trump now. Bueno, eso es algo, digo, cortito en YouTube, hay cientos de videos como ese. Aquí lo que pasó, lo que vieron, eran dos chavos, a lo mejor de su edad, muy jóvenes, pero ya con criterio, ¿no?, político, que querían bajar del tranvía a un cuate, probablemente británico, pero que por no ser blanco, pues ellos pensaban que era africano, que era un inmigrante y que se tenía que bajar ya en ese momento del tranvía. La gente pues no sabía cómo reaccionar. Por suerte sí hubo gente que se puso en medio, si no pues llegan y lo bajan o algo le hacen, ¿no? Pero esa violencia cultural que estos políticos de manera irresponsable soltaron sí se tradujo en violencia física, ¿sí? Y eso fue un problema antes de las elecciones y después. Ahora, el día de las elecciones les prometo que todos los que estábamos ahí, al menos los jóvenes, estábamos seguros de que ellos iban a perder, ¿no? De que iba a ganar el lado que promovía quedarse en la Unión Europea. Confiábamos mucho en el Reino Unido. Londres es una ciudad, su capital, en la que 1 de cada 4 personas nació afuera del país. Es una ciudad más cosmopolita que Nueva York, ¿sí? Es
una ciudad donde hay expresiones de todo tipo. El Reino Unido es un país pues multicultural desde hace mucho tiempo, donde hay gente de todas las etnias que es británica. Por ejemplo, este año hubo elecciones en Londres, en la ciudad, para alcalde, y los dos candidatos más fuertes eran un judío y un musulmán, y ganó el musulmán, el mismo año del Brexit. O sea, sí hay un Reino Unido mucho más tolerante, y confiábamos mucho en que pues, es el país de Oxford y Cambridge, ¿no? La Inglaterra súper inteligente, es el país que le exportó música a todo el mundo, el país del All You Need Is Love, en donde tener cualquier preferencia sexual no está mal visto desde hace 60 años, el país donde su selección nacional, sus grupos de pop, tienen personas de todas las etnias y de todas las religiones. Es un país muy abierto. De verdad no nos esperábamos que el día de las votaciones pasara esto. Cuando se votó, yo fui a yo no pude votar porque no soy inglés, pero sí pude ver cómo estaba el proceso. Estaba bien hecho, muy limpio, muy rápido, muy práctico. De hecho, las personas que votaron, a las que yo acompañé, votaron en menos de un minuto. Fue muy rápido, llegaron, tacharon, metieron, ni siquiera había fila, pues es que son muy ordenados los británicos, ¿no? O sea, lo hicieron muy bien. Por lo mismo, pues todo el mundo confió en los resultados, y la sorpresota fue esa, que, digo, parece poco, pero sí son decenas de miles de votos. Ganó la parte más conservadora del país. Se asomó esa Inglaterra que no creíamos que existía o que era tan grande, ¿no? ¿Qué pasa con el Brexit? ¿Qué consecuencias hubo después? Hubo varias. La primera es que esos dos cuates que les enseñé, Farage y Johnson, los dos renunciaron. Eso está rarísimo. O sea, los dos responsables de esto al día siguiente renunciaron. O sea, después de las elecciones. ¿Por qué creen? Porque todos se le ven encima. Sí. Yo creo que hasta a ellos les dio miedo. Es que se dieron cuenta del tamaño del problema que habían causado y los dos renunciaron. Por lo mismo, hubo mucha incertidumbre política y económica. ¿Quién va a gobernar ahora? ¿Quién va a organizar esa salida de la Unión? ¿Qué va a pasar con la libra? Porque la libra se les cayó. Este año, después del Brexit, ya se les devaluó 30% en comparación al dólar, ¿sí? Por esta decisión. Se soltó una ola de racismo como la que les enseñé ahorita. La Unión Europea tomó una postura que a mí me parece muy respetable, pues de correrlos, ¿no? De decirles, ya votaron, ahora como van, sálvense. No hay diálogo, no hay otra chance, ¿no? Si organizaron eso y ganó el Leave, pues se salen. Y sobre todo, algo importante, si viéramos el mapa de las votaciones, que de esas 4 naciones que les enseñé que forman el Reino Unido, ¿cuáles votaron por quedarse en la Unión de manera muy clara? Escocia e Irlanda del Norte. Sí, y Londres, ¿no? La capital. Un problema muy grave que va a enfrentar el Reino Unido, yo creo que el próximo año, es que va a haber partes de su territorio que a lo mejor se les separen. Escocia, sí. Escocia es un hecho que va a organizar un referéndum pronto. Ya organizó uno en el 2014. En el 2014 Escocia votó para ver si se quedaba o se salía del Reino Unido, del país. Y ganó por poquito el quedarse en el Reino Unido, pero porque estaban en la Unión Europea. Ese fue el argumento que los convenció. Ahora que no están en la Unión, muy probablemente Escocia va a intentar independizarse y juntarse a la Unión Europea. Y eso es una pérdida grandota para el Reino Unido. Irlanda del Norte lo mismo, ¿eh? Irlanda del Norte es un país que después de muchos años logró acabar una guerra con Irlanda del Sur, una guerra muy fea, por motivos religiosos. Y ahorita, si ustedes van a Irlanda, no hay fronteras, porque los dos están en la Unión Europea. Pero ahora que sucedió el Brexit, van a tener que volver a construir fronteras. Y eso es algo que va a aumentar mucho la tensión aquí. A los irlandeses del norte les chocó esa votación. Entonces hay 2 naciones adentro de ese estado que no están de acuerdo con esa decisión y que no podemos descartar que pronto busquen alternativas. Un peligro grandote, se me olvidó decirles, es que otros países de Europa hagan lo mismo, ¿no? Porque la ultraderecha, esta tendencia conservadora que sí gana mucho espacio en el Reino Unido, también ha ganado espacio en Alemania, ha ganado muchos votos en Francia, ha ganado terreno en Italia. Entonces, como los países de la Unión Europea ya vieron que esto sí se puede, pues a lo mejor hay algún otro país por ahí que piensa hacerlo en unos años, ¿no? Ojalá no. Algo que a lo mejor he platicado estos días y que está muy interesante es que en la votación del Brexit hubo un divorcio generacional. Los adultos, sobre todo los adultos mayores, la gente más grande, votó por salirse.
pero fue bien clara la diferencia. Y los jóvenes, aunque fueran de izquierda o de derecha, votaron por quedarse. ¿Sí? Eso es algo interesante, pues, o sea, ver que hay una brecha generacional tan marcada en un país desarrollado, ¿no? Normalmente esos adultos que se querían salir, pues eran más conservadores, eran más proteccionistas económicamente. Los jóvenes no, pues normalmente por la edad eres más liberal y también te llama la atención lo supranacional. Pero el Reino Unido es un país de viejos, ¿no? Si ustedes vieron la pirámide poblacional de México, la mayoría somos jóvenes, ¿no? Nuestra pirámide poblacional parece una pirámide. La pirámide poblacional de ellos es como un rombo. Lo que más hay son personas mayores. Entonces pues ellos decidieron. Lo malo es que ellos, es cruel lo que voy a decir, pero pronto se van a morir, ¿no? O sea, esa decisión se la van a dejar. Sí, es a cruel. ellos. Sí. Sobre todo porque está oyéndote una adulta mayor. Pero sí. Ya para acabar, lo que me gustaría que pensáramos del Brexit y que aprendiéramos es que lo que convenció a muchos británicos y muchas británicas de votar por eso fueron dos cosas: el racismo y el nacionalismo, ¿sí? Y estas cosas nos remiten a la Europa de los años 30. Parecería que es algo que ya aprendimos que está mal, pero en el 2016 está resurgiendo. Incluso en casos como el video que vimos, ¿no? También hay gente joven que así piensa. Todas esas campañas de partidos ultraconservadores que intentan de manera muy demagógica convencer a la gente están basadas en el miedo, ¿sí? En la política lo más eficaz pues siempre es el miedo. Entonces el Reino Unido nos enseñó que con esta fórmula todavía puedes ganar elecciones, ¿no? Y lo preocupante de eso es que, si se fijan, el miedo, el racismo, el miedo a los inmigrantes, a que te hagan algo, a que sean diferentes, a que profesen otra religión, ¿sí? Ese nacionalismo, todas esas ideas así intangibles, normalmente van por aquí. Son argumentos muy sentimentales, ¿no? De añoranza del pasado, de esa Gran Bretaña que conquistaba medio mundo, de excluir a los musulmanes. Tiene que ver con sentimientos, no tanto con argumentos racionales, no tanto con porcentajes, con datos reales, ¿sí? Lo que pasa es que esto aburre. En la política yo creo que en cuanto leemos porcentajes nos volteamos a otro lado. Pero sí es preocupante que el sentimiento le gane la razón a la hora de tomar decisiones políticas. Porque las decisiones económicas del Reino Unido, y ahorita vemos a quién más, que se deberían de tomar por aquí, con lo que ustedes están estudiando ahorita, ver cómo estamos en cuestiones macroeconómicas, qué le conviene más al país, más bien se están basando en esto, ¿sí? En cuestiones ideológicas, en tenerle miedo a una persona que es de otro lado, en querer que tu país sea grande de nuevo, ¿sí? Son ideas totalmente que nos remiten a lo sentimental, ¿sí? Y no a lo racional. Entonces este año ya tuvimos dos sorpresas muy grandotas, ¿no? El Brexit, que les prometo, y les pongo esto por eso, que racionalmente al Reino Unido no le convenía salirse. Yo sé que hay mucha gente que dice, es que a lo mejor a largo plazo van a crecer. Pues puede ser, pero puede ser que no. O sea, no hay mediciones que así lo digan. No hay argumentos ni datos reales o duros que nos demuestren que el Reino Unido va a crecer a largo plazo. El Reino Unido estaba muy bien. Y la Unión Europea es a lo mejor el experimento supranacional más bonito e innovador que hay. Y se salieron por esto, ¿sí? Y este año, también en Colombia, el miedo hizo que en el plebiscito para ver si la gente quería la paz, ganara el no, ¿sí? O sea, ya van dos avisos. Entonces, si algo podemos aprender del Brexit, aunque ahorita es difícil sacarle cosas buenas, yo creo que es que todavía es posible que esta fórmula funcione, que tenemos que aprender ahora sí con prisa, a corto plazo, porque lo que sigue en un mes es esto, ¿sí? Y ahí sí no, el mundo no se puede permitir otra de esas sorpresas, ¿sí? Ustedes van a votar ya, ¿no? En 2018. Entonces les prometo que en el 2018 también, a lo mejor en México surge alguna vertiente que juega con este tipo de cosas, ¿no? No sé, y a lo mejor esto también tiene su lado positivo, ¿no? No digo que tengamos que ser así, súper fríos, analizar todo sin pensar en motivos culturales, pero pues tenemos que encontrar un balance, no podemos recargar toda nuestra decisión en prejuicios, ¿no?
Entonces, pues bueno, yo creo que el Brexit, hasta eso, digo, es un caso de estudio, lo vemos ahorita de manera académica, pero sí nos deja muchos aprendizajes prácticos, ¿no? Y pues el más grandote va a venir en 30 y pico días. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo no entendí lo de los Estados Unidos y México, o sea, no me perdí. Ah, perfecto, no te apures. No, lo que les decía era que en el caso del Reino Unido y en el caso de Colombia, donde las votaciones parecían, desde un punto de vista racional o académico, parecían algo lógico, ¿no? Si tú le preguntabas a cualquier joven que estudia o estudió en la universidad, ¿qué le conviene al Reino Unido? ¿Qué va a pasar aquí? Te hubiera dicho, va a ganar el Remain, van a ganar los que se quieren quedar. Lo mismo en Colombia. Esto con mis grupos yo lo revisé durante varios días, ¿no? Así noticias, ¿no? De lo que iba sucediendo, de la firma del tratado, lo que iba a pasar el domingo que votaran. Y todos decían, es que parece ilógico que haya gente que vote por el no. Digo, hay motivos, también hay que entenderlos y hay que respetar, ¿sí? Pero son dos ejemplos de sorpresas en las urnas que nos hemos llevado en muy poquito tiempo, el mismo año de hecho, ¿sí? Que contradicen toda lógica en cuestiones económicas, en cuestiones sociales. O sea, tanto el Brexit como Colombia le van más a la exclusión que a la inclusión. Y en Estados Unidos hay un candidato que rima mucho, cuyas ideas riman totalmente con el Brexit, ¿no? Con ese proteccionismo, ese miedo a los extranjeros. Profe, ¿y ahí no pudo haber entrado corrupción? Acá, es una buena duda. Yo confío mucho en las instituciones británicas. Son muy transparentes. En cualquier caso, así en tu distrito, en tu ciudad, en tu condado, en el país entero, tú puedes acceder a toda la información de los políticos. Entonces, precisamente por esos procesos de transparencia también construidos que tienen, yo no creo que se avienten o incluso que puedan hacer un fraude de ese tamaño. Lo que sí pasó fue que hubo mucha abstención, ¿sí? Hubo mucha gente que no votó, sobre todo gente joven que no votó. Las elecciones fueron un jueves, salud. Las elecciones fueron un jueves, eso se me hizo raro a mí. Normalmente, ¿qué días son las elecciones? Los fines de semana. Los domingos, ¿no? Que es cuando la gente pues, no trabaja. En el Brexit, en el caso del Brexit fue un jueves, todo el día. Entonces, pues, quizás adultos jóvenes que tenían trabajo no pudieron salir, o chavos que estaban en la universidad o estaban haciendo otras cosas, pues no fueron a votar. Más bien eso fue lo que provocó la sorpresa, yo creo. El abstencionismo, una campaña así muy bien diseñada por parte de los que se querían salir, mucha pasividad por parte de los que se querían quedar. El partido que tendría que haber defendido el quedarse en Europa se relajó mucho. La gente se confió, me incluyo, ¿no? Todos pensábamos que era imposible que eso pasara, ¿no? Y pues más bien yo se lo atribuyo a esas causas más que a la corrupción. Pero sí hubo un alto porcentaje de participación. O sea, 73% de los británicos votaron. No podemos hablar de un abstencionismo como el caso de México cuando han ganado. No del tamaño de nosotros o de Colombia. En Colombia votó el 40%, eso sí es muy bajo. Sí es cierto, no es un abstencionismo tan grave como el de América Latina, pero para los británicos sí era una de las cosas de las que se quejaban el día siguiente. Cuando les llegó así como el miedo a todos, incluso a los que votaron por salirse, cuando todo el país se puso paranoico, ese era uno de los argumentos de los que se querían quedar, era, pero es que ¿por qué no votó más gente? ¿No? Porque la diferencia no fue tan grande al final. Sí se podría haber cambiado. Si a lo mejor ese abstencionismo se reducía un poquito, podría haber cambiado la balanza. Bueno, ahora con las elecciones de Estados Unidos, cuando Clinton, esposo, ganó porque se movieron todos aquellos sectores que tradicionalmente no votan en Estados Unidos. Entonces, justamente porque hubo una campaña muy fuerte, como se trató de hacer con Peña Nieto, de mover a las mujeres para que votaran por él, y de López Obrador de mover a los jóvenes para que votaran por él, con Clinton se trató de mover a los, pues digamos, a los grupos marginados como eran los latinos o como eran las mujeres para que votaran por Clinton en ese periodo. Y ahorita hay una campaña muy fuerte en Estados Unidos también, porque todos esos sectores que permanecen sin votar fueron a votar, incluso salen los Avengers.
sí. Pidiendo que no voten por Trump, sino que voten Sí. en términos generales. Entonces esperemos que aprendan y no se duerman y entonces muevan a todos esos sectores que han estado. Sí, yo creo que eso es básico, ¿no? Eso es algo que ojalá aquí aprendan de acá, ¿no? Pues no hay que confiarse en sí. Aquí yo creo que Hillary. Y si mejor creemos en Trump para que gane Hillary. Pero hay, no sé, alguna. No sé, hay algo que. No, en las encuestas ya están muy parejos. Hay encuestas de medios conservadores que le dan ahorita la ventaja a Trump por poquito. Hay encuestas de medios más liberales que le dan la ventaja a Hillary. Eso siempre va a pasar. Lo que es un hecho es que están cerca. Va a haber un debate en unos días, el segundo, y luego viene el tercer debate. De hecho, sí. Ahí se puede mover un poquito eso. No, también que salgan de ahí. También. ¿Alguien tiene otra duda? Pero entonces, ¿cómo está la...? ¿Por qué no nos preguntas ahí para que salgan? Sí, pregúntale. No sé cómo explicarlo. Eso que dijiste es igual como lo dijiste. Pregúntale a usted. No, pregúntale. Es más, estás enfocada. Que si en verdad Hillary es la mejor opción. La mejor opción. Mucha gente en Estados Unidos no quiere a Trump, pero tampoco quiere a Hillary. Ese es un problema. Que Hillary no es carismática. Es muy antipática. De hecho, en el último debate, no sé si alguno de ustedes lo vio, pero se le vio más sonriente, más relajada. Se nota que le dijeron, ¿no? Como, oye, tienes que alivianarte, porque si no, no vas a atraer jóvenes o no vas a atraer gente indecisa. Más preparada, ¿no? Mucho más. En cuestiones, para responder tu duda, en cuestiones tangibles, Hillary tiene muchísima experiencia. O sea, Hillary ya fue secretaria de Estado, tuvo que resolver problemas bien difíciles, tiene años ahí. Hillary sabe perfectamente qué es estar al frente de la política del país más poderoso del mundo. Trump, Pregúntale cómo me sí creo preguntaste. que por argumentos políticos Hillary es mucho mejor. Al mismo tiempo, lo que te decía al principio era que hay mucha gente que como que no se convence por ella. Hay algo, es muy fría, es el establishment típico de Washington, lejana al pueblo, ¿no? Y eso no convence a las masas. Yo en lo personal sí creo que ella sería, por mucho, además de que a México le conviene, pero sería mucho mejor presidenta, ¿no? Que Trump. Pero es que, bueno, hay comentarios de que, o sea, Trump no quiere que entren los musulmanes y todos ellos, pero Hillary está muy ocupada bombardeando a los musulmanes. Entonces... Hillary, en cuestiones de diplomacia y de política internacional, Hillary creo que sabe lo que hace. Y, por ejemplo, ahorita Estados Unidos está bombardeando en Libia, en Siria y en Irak, en esos tres lugares. ¿Sí? ¿Inglaterra? No, Estados Unidos. Y, y en esos tres países donde hay presencia, al menos aérea, del ejército estadounidense, pues son países que sí tienen conflictos que requieren la intervención de otros actores, ¿no? Trump no sé qué haría, esa es la cosa. Que, por ejemplo, lo que tú comentabas de que Hillary Hillary ordenó en su momento bombardear objetivos específicos, pues sí, era secretaria de Estado, era su chamba. Como el referee del mundo, Estados Unidos no va a dejar de meterse en asuntos geopolíticos que le importan. Trump, ese es el problema, que no se sabe qué va a hacer si gana, ¿no? Es un cuate que no tiene idea de eso, o dice algo y 5 minutos después cambia su frase, ¿no? Entonces sí estaría mejor que ganara Hillary. Sí, para la estabilidad global, yo creo que todo el mundo está rezando porque gane Hillary. A lo mejor hay gente que no, a lo mejor al Estado Islámico, a lo mejor a Rusia les conviene que gane Trump. Pero al mundo occidental y a América Latina, por mucho nos conviene más la opción demócrata. Ok, gracias. ¿Cómo se llama? Liz, ¿me pasas el video después? Es que lo dijo la que, o sea, tú es candidata, pero la que... ¿Jóvenes, alguna duda?